Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Osa. Mi proyecto de investigación se basa en la crisis fiscal que se generó en los años 70 en Estados Unidos y qué aportes trajo consigo toda esa crisis fiscal en nuestro país para las diferentes crisis que hemos tenido fiscalmente. El objetivo general es demostrar que la política que promovió Estados Unidos en materia salarial, y en materia de pensiones, se puede aplicar aquí en Colombia y puede tener unos resultados bastante interesantes. Lo primero que debemos decir es que la crisis que se generó en Estados Unidos fue después de la Segunda Guerra Mundial, basados en que algunos países que participaron salieron mucho más rápido de la crisis económica, entre esos como Alemania y Japón, y que a finales de los años 70, especialmente en Japón, la exportación del capital fue en aumento en las inversiones, pero rechazaba todo el tema de inversiones en Estados Unidos, lo que hizo que Estados Unidos se estancara y todo el tema de las industrias pues empezará a tener muchísima crisis económica y fiscalmente el Estado tenía que cubrir con todo el tema salarial para los empleados tanto públicos como privados de aquella época. Dentro de esa relación yo investigué bajo una directriz de una base de información que se llama JSTOR. Allí validamos casi 80 textos en artículos de diferentes estados norteamericanos, donde nos centramos básicamente para esta investigación en 20 artículos que lo que nos hacen es demostrarnos cómo las diferentes modificaciones que se hicieron salarialmente ayudaron en el tema fiscal. Ejemplo, en Estados Unidos lo que se hizo fue que los empleados, tanto públicos como privados, empezaron a aportar de su dinero, de sus ingresos, un porcentaje más alto para empezar a cubrir el hueco fiscal que se había generado en materia salarial. Este hueco se había generado pues porque las empresas no tenían las mismas ventas y tenían los mismos empleados y no podía cubrir con las materias salariales. De esta manera, frente al tema salarial, Estados Unidos logró salir de ese problema. También con el tema de tercerizar los empleados, de tal manera que la empresa no tenía que cubrir con la totalidad de los aportes de sanciones, sino que lo hacía la tercerizadora. Ahora bien, en Colombia nosotros venimos de una crisis fiscal bastante amplia que detonó, digámoslo así, después del tema del presidente Ernesto Samper, teniendo en cuenta que bajo el presidente Gaviria pues nosotros iniciamos nuestro proceso de neoliberalización, donde aperturamos nuestras puertas, pero cuando llegó el presidente Uribe encontró un déficit fiscal terrible. ¿Qué pasó? Nosotros, a partir de la crisis de los años 70, tomamos varias reglas de sostenibilidad fiscal para un equilibrio fiscal en el siglo XXI. ¿Qué hicimos? Lo primero es que emprendimos reglas de sostenibilidad fiscal en materia de departamento, local, o sea, distrito, regional y completamente del país. Esto se hizo con la reestructuración de 3 empresas públicas muy grandes y muy importantes que fueron Telecom, Ecopetrol e ISA. Con la venta de estas acciones lo que se logró es que las empresas captaran mucho dinero por parte de los particulares y este dinero se redistribuyó en varios aspectos. Dentro de eso es el más importante y es el que está enfocado en mi proyecto, es en materia de pensional. Justo es entonces cuando el esquema pensional en Colombia inicia un proceso de cambio, digámoslo así, donde se transforma toda la materia pensional, o eso es lo que, digamos, mi aporte, lo que yo quisiera aportar con esta investigación, es que se ajustar el esquema de requisitos y beneficios para los aportantes y los beneficiarios de la pensión, de tal manera que el empleado sea no
no solamente aporte un porcentaje mínimo, sino un gran porcentaje frente a su tema pensional, porque si es un derecho que lo está haciendo, está también pagándolo, pero lo que está pagando no equipara el gasto que genera el pago de dicha pensión. De tal manera que una de las cosas que yo pienso que podría aplicarse dentro de nuestro proceso fiscal frente a materia salarial es elevar la tasa de cotización y seguir aumentando los años de pensión para que ese margen sea sostenible para el pago de las pensiones. En relación al impuesto de renta, pues yo considero que se debe eliminar gran parte de los beneficios tributarios establecidos a favor de las rentas laborales y de las empresas. Se requiere una nueva administración tributaria con esquemas de fiscalización bastante sancionatorios, porque en Colombia la corrupción nos come. Nosotros somos, yo creo que, uno de los países en Latinoamérica más corruptos. Acabamos con la guerrilla en este proceso de paz con el antiguo presidente Santos, pero sigue la corrupción. Entonces yo considero que es muy importante cambiar el esquema de fiscalización y que sea un régimen sancionatorio muy fuerte. De acuerdo a esto, pues este fue el proyecto de investigación que yo realicé durante el semestre. Espero genere un muy buen aporte a mis compañeros. Gracias.